Han pasado ya 6 meses desde que la presidenta Dina Boluarte dio su última conferencia de prensa, un acercamiento con los medios de comunicación que realmente allí se le vio bastante incómoda a la mandataria. Desde ese momento, un 22 de octubre, ¿cuánto tiempo ha pasado, no? La presidenta no ha vuelto a conversar con los medios de comunicación. ¿Cuán perjudicial puede ser esto para la imagen de la mandataria y del país también? Vamos a analizarlo aquí en Prueba de Fuego. Soy Jorge Rodríguez, me acompaña Enrique Castillo, analista político. Enrique, muchísimas gracias. Jorge, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Hoy es Día de los Trabajadores, ¿correcto? Hay muchas personas que han ido a chambear y que exigen también respuestas de la presidenta Dina Boluarte sobre casos que realmente permanecen en una suerte de limbo. ¿Por qué la presidenta no habla con los medios, Enrique? ¿Qué podríamos interpretar de este silencio? Jorge, permíteme en primer lugar un saludo muy afectuoso a todos los trabajadores y trabajadoras de este país. Las mujeres a veces son las que nos dan la pauta con respecto a lo que debe ser una actitud de un trabajador. Por supuesto. Así que para ellos, a todos, en todo el país y en todo el mundo, un saludo muy grande. En realidad es un hecho inédito en el país de que una presidenta o un presidente de la República no se comunique con la población a través de los medios de comunicación durante todo este tiempo. En realidad no es una actitud comprensible, es antidemocrática y tiene que ver también hasta con aspectos constitucionales, porque en realidad el presidente de la República tiene el mandato de todos los ciudadanos y debería rendir cuentas ante los ciudadanos de las cosas que justamente a esos ciudadanos les preocupa. Está en la obligación de rendir cuentas. Totalmente. Claro. No solamente el presidente, sino todas las autoridades. Pero la presidenta de la República ha encontrado formas de evadir a la prensa que van desde las más delicadas, entre comillas, como es dar mensajes, según el primer ministro, donde nos da los mensajes, hasta formas realmente poco amables, como son la de encerrar a los periodistas en ciertos ambientes cuando van a actos públicos a los que ella participa. Es cierto. Entonces, todo esto no hace sino mostrar una actitud bastante hostil de la presidenta de la República para con la población, que no encuentra, como tú has dicho, respuestas a todas las preguntas que se hace, y para con la prensa, que es en realidad la intermediaria entre las autoridades y la población. La población se informa a través de los medios de comunicación. Por supuesto. No hay otra forma. Entonces, lo que hace la presidenta es tener una actitud poco democrática y, como te digo, incluso que linda con lo inconstitucional. Plantear que la presidenta tiene que tener ciertas condiciones. Lo ha dicho Gustavo Adriancén, Así ¿no? es, Claro. para salir a rendir cuentas, a responder preguntas, a responder interrogantes, es incomprensible y no tiene mucho sentido. ¿Cuáles son las condiciones para responder preguntas? ¿Qué condiciones quiere el gobierno para que la presidenta responda a preguntas? Hacerte una pregunta y dar una respuesta no debería tener ninguna condición, ¿no es cierto? Correcto. Más todavía tratándose de una persona que nos representa a todos y tiene un mandato de nosotros para ejercer un gobierno. Hay algunos que señalan que la presidenta Dina Boluarte tiene temor a contestar, ¿no?, sobre estos casos como el caso cirugía, el caso cofre, en fin, a muchos casos en los que se ha visto envuelta. Sin embargo, Morgan Quero, el ministro de Educación, que es uno de los, entre comillas, escuderos también de la presidenta de la República, ha dicho que ella sí responde, pero lo hace cuando tiene que hacerlo ante el Ministerio Público. Y claro, está en los discursos. ¿Esto vale? Vale parcialmente, ¿no es cierto? Es cierto, un presidente de la República se manifiesta a través de también sus discursos. Ahí está el 28 de julio, el discurso del 28 de julio, por ejemplo. Un discurso por el del trabajo. Pero eso no es suficiente, por diferentes razones. En realidad, no sé si la presidenta tiene miedo a responder o tiene miedo a que le pregunten. Ajá. Porque, claro, una cosa es tener miedo a responder por ciertos casos que la vinculan o la involucran a ella en situaciones que pueden ser
irregulares o presuntamente irregulares. Correcto. Pero también puede tener temor a que le pregunten sobre temas relacionados con el gobierno mismo, con las gestiones del gobierno y las acciones del gobierno. Por ejemplo, el tema de la inseguridad, por ejemplo, el tema que acaba de suceder con el aeropuerto internacional, donde según una empresa ha habido un boicot y muchos vuelos se han cancelado, o temas relacionados con otros sectores, como por ejemplo en el sector de inclusión social, donde siguen habiendo intoxicaciones para los niños, Claro. o la relación con la fiscalía, que no tiene que ver con los casos de la presidenta, que ya ella tiene que responder ahí. Dicho sea de paso, muchas veces ha ido y ha guardado silencio, Sí. o sea que ni siquiera ella ha respondido. Sí, claro. Pero yo hablo de una relación en la cual tendría que haber una coordinación estrecha y no una acusación permanente, como hace la presidenta, de decir, ya, Junta Nacional de Justicia, hay que investigar a los fiscales y a los jueces que dejan a los delincuentes afuera. Sí. Entonces, en realidad parece tener miedo a esas preguntas porque no tiene respuestas claras, y también parece tener miedo a que le pregunten y aparezcan casos en los cuales ella se ve involucrada o ya está involucrada y que no tenga respuesta o que tenga respuestas contradictorias, como en el caso de las cirugías o de los roles, donde dice primero... Dijo una cosa, luego dijo otra. El fruto de mi trabajo. Y cambió después, de versión. Claro, el regalo, y después me lo prestaron. Entonces, tiene miedo a su propio desempeño, lo cual es complicado, porque si se trata entonces de crear condiciones para que ella pueda dar entrevistas, la primera condición es que ella diga la verdad. Pero Enrique, exacto. ¿Podríamos entender que la presidenta no nos está diciendo toda la verdad? Bueno, las contradicciones las ha puesto ella sobre la mesa. Claro. ¿No es cierto? Porque quien tiene segura su verdad, la dice, ¿correcto? Ella lamentablemente en todos los casos ha dado versiones iniciales, Exacto. intermedias y finales. Encontradas muchas veces. Y por otro lado, pues se han tomado acciones que también han sido a veces incomprensibles, ¿no? Están los casos que tú has mencionado, y está en el caso del cofre, o sea, la relación con sus waikis. Hay muchas cosas que la presidenta no ha sabido manejar ni ha sabido elaborar sus propias tesis para salir a darle explicaciones a la prensa. Cuando ella misma no se ha contradicho en muchas ocasiones, han sido los hechos, los testigos o los otros protagonistas quienes han dado versión contraria a la que ha dado la presidenta, lo cual le ha generado a ella muchos problemas. Por otra parte, también está la actitud de la presidenta. Ha variado mucho la actitud de la presidenta. De una presidenta que cuando entró al gobierno parecía temerosa o parecía insegura de las cosas que estaba haciendo, vemos ahora a una presidenta, entre comillas, empoderada, bastante dura en sus expresiones y en sus gestos, con acusaciones contra sus críticos, contra las instituciones como la Fiscalía, por ejemplo. O sea, distante de lo que es la población, distante de lo que es la nación misma. Y hasta en el tono al momento de hablar, porque utiliza un tono muy militar, entre comillas. Exactamente. Ahora, hay que decirlo también, hay parte de la responsabilidad de ella, si es que ella impone ese estilo. Si es ella la que está imponiendo ese estilo, si es ella la que está dictando las pautas de lo que debería ser su comunicación, la responsabilidad es de ella. Pero de repente también tiene que ver con lo que sus asesores, consultores, amigos, cercanos le recomiendan. De repente le hacen creer que esa actitud tan dura, hostil, hosca y a veces soberbia, le permite a ella ponerse en un nivel en el que en realidad no está. Claro. Entonces, si eso está ocurriendo, la responsabilidad es compartida entre ella, que no se da cuenta de las reacciones que generan sus palabras, sus discursos, o sus gestos, o sus acciones, como por ejemplo el pedir autorización para viajar a Roma en momentos en los cuales el país tiene una situación muy difícil. Sí, claro. Entonces, si hay esa situación, hay una responsabilidad compartida. Lo primero que debería hacer ella es cambiar su equipo, porque de lo que se trata ahora, Jorge, es en este tramo final
o tendría que ser, buscar una salida decorosa, una salida más, no diré empática, pero una salida mucho más normal, ¿no es cierto? La mayoría de presidentes de la República elevan su popularidad hacia el final de los mandatos. Claro, ocurrió incluso con Alejandro Toledo, que tuvo una popularidad siempre en bajada. Así es. Y que elevó la misma en la última etapa de su periodo. Ha pasado con todos los presidentes. Ajá. No creo que pase, al contrario. Su aprobación no solo se mantiene en lo que ya es su techo, Sí. sino que tiende a bajar un poquito. Sí. Lo mismo pasa con el Congreso. Entonces, Sí. ella debería tratar por su propio bienestar futuro, y por supuesto por el país, primero que nada, debería tratar de tener otros gestos, debería tener otro tipo de comunicación, debería tener otro tipo de acciones que le permitan a ella un acercamiento que también, si lo vemos hasta desde el punto de vista egoísta, debería pensar en que una vez que deje el gobierno, ella va a estar absolutamente desprotegida. Nada, ni nadie va a velar por ella. No tiene partido, ¿correcto? Parece poco probable que congresistas cercanos a ella puedan ejercer algún tipo de defensa, ¿no? Cuando ella deje el poder. Bueno, cuando ella deje el poder ya no podrá ordenar transferencias económicas a sus huayquis, ya no podrá brindar la posibilidad quizás de ofrecer puestos de trabajo. Ya será una expresidenta. Exacto. Y sucede, porque la política es así de dura y cruel, que una vez que dejas el puesto, dejas el sillón, ya ni siquiera los que te sirvieron te reconocen como autoridad. Y desprotegida así, y con todo el ambiente y el ánimo en contra, ¿qué va a ser de ella después? Entonces, sí. hasta por su situación personal, debería pensar un poco en eso, ¿no? Enrique, ¿y qué fue de los famosos voceros, ¿no? El vocero presidencial, el Ministerio del Interior también tenía un vocero, pero no se sabe absolutamente nada de ellos. ¿Qué fue de los voceros? Justamente de lo que se trataba era de buscar pararrayos que pudieran aceptar ponerse al frente de la prensa para poder recibir la andanada de preguntas, pero también de malestar. Pero eso no funciona. No funciona en regímenes como los que tenemos en el Perú, porque nosotros vivimos justamente una democracia a partir de la cual las autoridades tienen que rendir cuentas. Claro. ¿No es cierto? Claro. Y eso debe suceder y siempre ha sucedido. O sea, siempre los voceros han sido los presidentes y los ministros. Sí, claro. Directamente. Entonces, tener un vocero del vocero, en el caso del ministro, por ejemplo, Claro. es hasta ridículo. El vocero de una cartera es precisamente el ministro, ¿no? Y el vocero del gobierno es el presidente del Consejo de Ministros. Así de simple. O sea, así es. Y el titular es el presidente o la presidenta. Entonces, tener un vocero que además... El vocero del vocero. Claro, tener un vocero que además no solamente no responde las preguntas, sino las evade, como claro. pasó con el vocero presidencial. O tener un vocero que nos da informaciones falsas que tienen que ser corregidas por el ministro después, como en el caso del ministro del Interior. Sí, claro. Él es ministro del Interior. Claro. ¿No es cierto? Dio hasta en 2 oportunidades información equivocada que tuvo que ser corregida inmediatamente por él mismo y por el Ministerio del Interior. Entonces, tener voceros que evaden las respuestas, que además ellos mismos están metidos en problemas como en el caso de Freddy Hinojosa. de Freddy Hinojosa. El vocero presidencial. O claro. voceros que te dan información equivocada, que tienen que ser corregidas por el ministerio del cual son voceros, termina siendo no solamente enojoso, sino un despilfarro de dinero Sí, claro. y de tiempo de gente que debería estar haciendo otra cosa. Hemos tenido en el pasado, Enrique, presidentes que con su discurso muchas veces tenían cercanía con la población, ¿correcto? Sin embargo, en el caso de la presidenta Dina Boluarte, ella parece vivir en una suerte de burbuja, ¿no? No se acerca a las comunidades, no tiene esa empatía que veíamos en otros presidentes. Y no voy a mencionar, para no herir susceptibilidades, no voy a mencionar nombres, pero efectivamente hemos tenido presidentes muy cercanos, simplemente con su trajinar, ¿correcto? No sucede eso con la presidenta Dina Boluarte. Pero es un caso curioso porque la presidenta Boluarte, antes de ser presidenta, tenía un trato diferente.
Exacto, es un buen punto. Quienes la hemos visto en campaña, Sí. la hemos entrevistado. Incluso hemos como conversado- ministra. Exacto. Hemos conversado con ella como vicepresidenta, como ministra, porque tú sabes que mientras llegan al set, en fin, se conversa, ¿no es Claro. cierto? Con generalidades. Pero era una persona totalmente distinta a la presidenta que vemos hoy fustigando a la fiscalía, por ejemplo. Tenía otra actitud, tenía otro talante, ¿no? Es a mitad de su gobierno que empieza a tener esta situación. Y también, bueno, hay que decirlo, después de lo que pasó en aquel jalón de pelos, ¿te acuerdas? En donde Exacto. alguien le hizo cometer el error de tirar caramelos al aire. Sí, claro, claro. En fin, que seguramente también generan algún tipo de trauma y algún tipo de celo para estar en contacto con la población. Pero si sucedió eso, si hubo esa reacción, fue porque justamente la población está muy descontenta con el gobierno. Y entonces ella, en lugar, habló de la presidenta, de exigir a sus ministros, de exigir a su gente que recoja justamente ese malestar para poder darle atención y para poder darle respuestas, utiliza el camino inverso o el camino distinto, como tú has planteado, de encerrarse y aislarse. Sí, claro. La presidenta, como tú has dicho, no tiene bancada, no tiene partido, no tiene socios políticos formales, ¿no es cierto? Los tiene, digamos, en la informalidad de la relación que existe, pero no tiene medios de comunicación con los cuales ella se comunica, no tiene instituciones que puedan tener una relación de coordinación con ella, se pelea con todas. Entonces, ¿cómo coordina, cómo responde, cómo se acerca, cómo camina, cómo va su devenir político aislada Pero claro. y encerrada en su propio gabinete y en su gente más cercana? Porque uno podría pensar que si no tiene todo eso que tú has mencionado, y es correcto, Enrique, debería buscar por lo menos el apoyo popular, ¿no? El apoyo de la ciudadanía, pero ni siquiera eso. Muchos presidentes han utilizado ese recurso. Exacto. Por otra parte, también la presidenta ha hecho, hasta en 2 o 3 ocasiones, llamados a tener diálogos por la democracia, llamados a tener algún tipo de consenso, y todos los partidos le han tirado la puerta. Bueno, salvo alguno por ahí. Pero nunca resultó un diálogo de esa naturaleza. Ella nunca pudo convocar un diálogo, salvo al comienzo de su gobierno, pero después ya no. Y sus llamados al diálogo, sus llamados a la concertación, siempre cayeron en saco roto. ¿Y esto por qué? Justamente por ese aislacionismo en el que ella ha caído y que incluso la llevó a tener esas actitudes que comentamos. Entonces, si una persona de la calle, común y corriente, cuando se aísla, tiene justamente problemas con el mundo, imagínate una presidenta de la República Claro. que tiene que manejar gestiones políticas y hasta intereses contrapuestos que se producen necesariamente en un gobierno. Si no tienes muñecas, si no tienes la capacidad, si no tienes el equipo adecuado y si todavía estás aislada del mundo y peleada con medio país o más de medio país, ¿cómo puedes esperar que sea tu relación? Preocupante realmente. Enrique, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Ah? Y Jorge, y feliz día. Igualmente, Enrique Castillo, periodista, analista político con nosotros. Y si la presidenta Dina Boluarte se anima, la esperamos aquí en Prueba de Fuego. Allí donde está sentado Enrique Castillo, puede sentarse usted, señora presidenta Dina Boluarte. Volvemos con más aquí en Prueba